la parte que corresponde en esta mañana para el síndrome de hepatitis autoinmune, que será presentado por la doctora Mirta Infante de Cuba, y la cual pues se comenzará en este momento para que podamos actualizar nuestros conocimientos en este. Invito a la doctora para que pase al podio. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por habernos invitado y seleccionado para dar esta charla. Muchísimas gracias a ustedes que han venido a escucharme, sobre todo después de la magnífica noche que tuvimos, en la actividad que tuvimos anoche, que sin duda pienso que ha sido un esfuerzo para todos estar a esta hora presente. Y también quería decirles que significa un honor para mí compartir sesión, según se planificó, con el doctor José Luis Calleja, uno de mis referentes en el mundo de la hepatología, y bueno, que recientemente fue nombrado catedrático en la Universidad de Madrid. De verdad que es un tremendo placer, un tremendo reto, y bueno, trataremos de estar también a la altura de su figura. Nos han señalado 3 temas, es decir, voy a pasar por este podio en 3 oportunidades en la mañana. Trataré de no aburrirlo. Y la primera charla que me pidieron tiene que ver con la hepatitis autoinmune, hablar de los marcadores serológicos, de los síndromes de sobreposición y de las modalidades de tratamiento. Entonces, voy a comenzar repasando el concepto de hepatitis autoinmune que todos conocemos como enfermedad hepática crónica de origen autoinmune, mediada por células T, con la presencia, como vamos a ver, de autoanticuerpos específicos en suero de inmunoglobulina, con una presencia genética marcada y que la caracteriza en la biopsia hepática por la presencia de hepatitis interfase. Una enfermedad que, como vemos, con un espectro clínico muy amplio, varias formas de presentación, desde pacientes asintomáticos, enfermedad latente, hasta enfermedad hepática crónica avanzada, cirrosis, que llevan al trasplante hepático. Pero no solamente es una enfermedad con un amplísimo espectro clínico, sino que está influenciada también por factores ambientales y del microambiente hepático. En este algoritmo que hemos tomado de la literatura y que quizás todos los hepatólogos lo hemos usado alguna vez, vamos a resumir o a orientar cómo vamos a conducir nuestra presentación en esta mañana. Vamos a partir de un paciente en el cual tenemos la sospecha clínica de hepatitis autoinmune y al cual le vamos a realizar los marcadores serológicos y la biopsia hepática. Bueno, pues nos vamos a encontrar con varias situaciones. Tenemos aquí que tenemos algún grupo de pacientes que van a presentar de manera inequívoca el diagnóstico de hepatitis autoinmune, pero también, y fíjense aquí cómo van a estar marcados en esta combinación de colores, vamos a ver las que conocemos como síndrome de superposición, overlap, o el término que se prefiere en la actualidad es de variantes clínicas. Y en esta superposición la tenemos con la colangitis esclerosante primaria, con la cirrosis biliar primaria, y también, fíjense qué interesante, una superposición de la cual se está hablando en la actualidad, que es con el MAFLD o la enfermedad hepática por depósito de grasa. Los criterios diagnósticos todos los conocemos, se hacen por los criterios simplificados en sentido general. En algunos casos de duda, bueno, pues ampliamos los criterios, pero con estos criterios diagnósticos que creo que están vigentes desde el año 1999, pues hay consenso de que con ellos hacemos el diagnóstico. Los autoanticuerpos, por supuesto, tienen utilidad, pero fíjense que como marqué aquí, no son ni patogénicos, o sea, no son específicos de ninguna enfermedad, de ninguna de estas enfermedades autoinmunes. Su expresión varía durante el curso de la enfermedad, no reflejan respuesta al tratamiento y por tanto no deben ser monitoreados salvo que en el paciente ocurran cambios fenotípicos,
Y bueno, su valor está en el diagnóstico, porque como vimos en la diapositiva anterior, están incluidos en los scores. Nos ayuda a la clasificación por subtipos de la enfermedad autoinmune. Ya hablamos del valor que tiene el pronóstico. Algunos autores hablan de una posibilidad de que los anticuerpos antinucleares, sobre todo, tengan marcada, o sea, denoten actividad inflamatoria, y también si se usan en la recidiva post-trasplante o cuando pueda haber una hepatitis autoinmune de nuevo en este grupo particular de pacientes. Como les decía, sirven para la clasificación en subtipos. Fíjense que aquí a la izquierda presento una captura de pantalla, un pantallazo, como dicen, de la guía europea del año 2015, donde se habla de la clasificación en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de acuerdo a la presencia de alto anticuerpo. Pero ellos mismos ponen que la utilidad clínica de esta clasificación todavía no estaba, es incierta. Y fíjense cómo ya la guía americana del año 2019 solamente la clasifica en tipo 1 y tipo 2 de acuerdo a la presencia de estos autoanticuerpos. Aquí les presento muy brevemente resultados de una investigación del grupo que lleva hepatitis autoinmune en el Instituto de Gastroenterología de Cuba, al cual pertenecemos, donde, bueno, vemos que todos estos criterios, aquí estamos hablando de hepatitis autoinmune, el sentido general, y el resto de las enfermedades colestásicas e inmunomediadas que tratamos, y bueno, una breve muestra de cómo se presentan nuestros pacientes. Entonces, vamos a caer en lo que se llaman los síndromes de, como decía, de overlap o sobreposición, que la tendencia es llamarla variante, porque en realidad, si hablamos desde el punto de vista lingüístico, el término superposición, cuando una cosa se sobrepone sobre la otra, bueno, un poco que se pierden, y en realidad no es eso lo que sucede en la enfermedad autoinmune, y por eso se está prefiriendo el término de variantes. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con un paciente con una hepatitis autoinmune clásica, y en el cual la fosfatasa-alcalina se eleva por encima de lo que habitualmente ocurre. Ya eso decimos, nos llama la atención. La otra situación es que, por el contrario, tenemos un paciente con una CBP y que está mostrando citolisis significativa. Le hacemos una biopsia, aparece hepatitis de interfase y aparecen una serie de autoanticuerpos que no corresponden con los diagnósticos clásicos. O estamos en presencia de un paciente con cirrosis y por determinada causa el médico de asistencia decide hacerle un estudio de imágenes del árbol biliar y también aparecen una serie de alteraciones aparentemente no esperadas. Todas estas situaciones nos llevan a la sospecha de que estamos en presencia de una variante clínica de esta enfermedad. Entonces, hay ciertas dudas todavía en la comunidad hepatológica internacional de si estas variantes o síndromes de solapamiento pueden reflejar que sea la ocurrencia de dos enfermedades en el mismo paciente, pudiera ser, o pudiera ser expresión de una transición espontánea dentro de la evolución misma de la enfermedad. Y otra posibilidad pudiera que estemos en presencia de manifestaciones atípicas de este síndrome clásico. Si estos pacientes, en definitiva, comparten la predisposición genética y algunos mimetismos moleculares, bueno, resulta lógico que pensemos en ello, y sobre todo cuando el paciente con una de estas enfermedades definidas se desvía del fenotipo clínico normal o de la respuesta clínica al tratamiento. De respuesta, bueno, voy a hablar un poquito más adelante. El tratamiento, decidí no profundizar en el tratamiento clásico, en el tratamiento que todos conocemos con sus formas de inducción, mantenimiento inducción, mantenimiento. Sin embargo, o sea, el tratamiento básicamente descansa en estos síndromes de superposición. Si tenemos una variante secuencial, es decir, aparece primero la enfermedad clásica y después aparecen las manifestaciones de esta segunda variante, el tratamiento puede ser el inmunosupresor o ácido ursodesoxicólico o viceversa, en dependencia de la situación clínica que estemos. Pero también podemos encontrarnos el diagnóstico simultáneo, y entonces lo que se recomienda es tratar en estos casos de variantes el fenotipo predominante.
las dosis clásicas, y esto se ha visto que mejora la supervivencia y la estabilización de la fibrosis en estos pacientes con primera línea. Ahora sí voy a entrar en el tratamiento de la enfermedad autoinmune. Les decía que no iba a profundizar en las medidas de tratamiento clásico. Aquí están resumidas las orientaciones tanto de la guía europea del año 2020 como de la guía americana del año 2015, que solamente alguna variación en las dosis, pero bueno, este es el ABC del tratamiento de los que nos ocupamos de la atención de estos pacientes. Ahora, fíjense cómo va a ser la respuesta al tratamiento. Nos vamos a encontrar un grupo importante de pacientes que va a tener una remisión completa. Pero hay un 35%, alrededor de un 30%, algunas series más, un poquito menos, que se van a quedar sin lograr la remisión de la enfermedad. Y de este grupo también que alcanzó la respuesta completa, va a haber un grupo de pacientes que va a experimentar recaída determinada sobre todo porque o bien modifican la dosis o bien no alcanza la adherencia terapéutica necesaria para mantener la remisión. Entonces yo les decía, un poquito adelantada ahorita, me pasé de la diapositiva, que yo no iba a hablar del tratamiento clásico, sino que iba a profundizar un poquito en este grupo de pacientes, o bien que recae, o este grupo de pacientes que no logra la remisión, bien porque la respuesta es incompleta, bien porque hay un fracaso terapéutico dado sobre todo porque hay intolerancia a las drogas. Las formas clínicas, es decir, vamos a hablar de la respuesta al tratamiento en este grupo particular de pacientes, aquellos que tienen una hepatitis aguda grave, que es una situación en realidad muy difícil, afortunadamente poco frecuente, pero cuando un paciente con hepatitis autoinmune se nos presenta de esta manera es un tremendo reto, más allá del reto mismo que significa esta enfermedad, y tenemos que trabajar de mano a mano con el intensivista para conducir el tratamiento específico de la enfermedad en estos pacientes. Entonces, bueno, las dos preocupaciones aquí con estos pacientes es, ¿le ponemos corticoides y cuándo se lo ponemos? Entonces, la tasa de respuesta en la literatura es variable. Hay una relación inversamente proporcional a la gravedad de la presentación. Como ven, no se han establecido ni dosis óptimas, ni cuál es el mejor momento, inclusive la vía de administración, pero sí están definidos, o se ha identificado algunos predictores para ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento, entre los cuales destacan los altos valores de bilirrubina, el INR y la presencia de encefalopatía hepática, entre otros. Porque estos pacientes, la otra disyuntiva que se nos presenta es la indicación del trasplante hepático, y en realidad pienso que este abordaje hay que hacerlo de manera personalizada y según la evolución del paciente, decidirnos cuándo indicamos esteroides y cuándo lo mandamos al trasplante hepático. Otra cosa sucede, bueno, con el paciente que ya tiene una enfermedad crónica y responde al tratamiento, que es importante, me interesaba que quede bien definido cuáles son los criterios de respuesta. La remisión bioquímica es la normalización de las transaminasas y la inmunoglobulina a los 3 o 6 meses de tratamiento. Y la remisión completa la medimos con menos frecuencia porque implica la biopsia hepática. La biopsia hepática en esta enfermedad, indudablemente, decir, es uno de los, se mantiene fuerte, es uno de los bastiones de la biopsia hepática, podemos decir así. Esta frase la hemos tomado de la literatura, pero la biopsia hepática, como sabemos, ha ido perdiendo indicación en hepatología, sin embargo, en este tipo de enfermedades se mantiene, y bueno, es uno de los elementos que nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Y como ven aquí al final marqué en rojo que ya desde la guía europea del año 2021, que trata sobre los marcadores, uso de los marcadores no invasivos en la evaluación de la enfermedad hepática en sentido general, se añade ya la elastografía de transición para la evaluación de la respuesta al tratamiento, siempre y cuando el paciente haya alcanzado la remisión bioquímica con los criterios que le puse aquí adelante. Aquí le muestro brevemente, voy a pasar rápido, un trabajo con los valores de la elastografía en este grupo de pacientes.
Y bueno, que sí le quería centrarme ya en lo que le he anunciado varias veces, que íbamos a hablar de los que tienen respuesta insuficiente al tratamiento. Como les dije ahorita, hay un grupo de pacientes intolerantes y hay un grupo de pacientes insuficientes. Y entonces aquí están establecidos estos algoritmos que tomé de la literatura, donde aparecen los pasos a seguir. Se incluyen medicamentos como por ejemplo la satioprina, esto lo sabemos, y entonces hay que evaluar la respuesta a este grupo de medicamentos, y si no ocurre, bueno, se incorporan medicamentos de tercera línea. En el paciente que tiene una respuesta insuficiente, se evalúa también, se añade como medicamento de segunda línea la satioprina, y se evalúa la adherencia o vamos a decir, la tolerancia a estos productos, midiendo sus metabolitos. Y entonces, si no hay problema, la dificultad no está en la adherencia, se revisan los metabolitos de la satioprina. Este trabajo también es del grupo cubano, y entonces muy brevemente mostrarles cómo ha sido la respuesta, los resultados, la respuesta al tratamiento a nuestro grupo de pacientes con hepatitis autoinmune, que bueno, se mantiene, como ven aquí, en combinación azatioprina y prednisona azatioprina y prednisona solo, con valores similares a los que reporta la literatura internacional. Los predictores de riesgo para la falta de respuesta, para la recaída y para la mortalidad han sido identificados también por la comunidad patológica, están resumidos en mi diapositiva, y aquellos que nos dicen que no va a haber una respuesta al tratamiento inmunosupresor son estos tres que resumí aquí al final. Paciente que se mantiene con transaminasas altas más allá de 3 meses del tratamiento, ya había dicho que era un criterio de respuesta. Pacientes que mantienen actividad histológica persistente si le hacemos la biopsia hepática, y aquel que sufre, como bien dice ahí, de recaída frecuente. Vuelvo otra vez a la serie cubana, y entonces aquí muy brevemente también la respuesta completa y la respuesta incompleta en nuestros pacientes con hepatitis autoinmune. Por supuesto, no nos hemos quedado en azatioprina y corticoides, se han explorado y se siguen explorando nuevas opciones terapéuticas más allá de los inhibidores de los linfocitos T, y se ha buscado medicamentos que disminuyan los mecanismos efectores de la respuesta inmune, o aquellos grupos de medicamentos que aumentan los mecanismos reguladores de la respuesta inmune, es decir, un enfoque hacia los eventos fisiopatológicos que hasta ahora conocemos que están implicados en la patogenia de la enfermedad. Ahí están resumidos, no los voy a mencionar, algunos están en ensayos clínicos, otros ya van mostrando su efectividad, y es todo un mundo que parece que nos va a llevar a la medicina personalizada, es decir, a tratar a cada paciente de acuerdo a sus características genéticas, inmunológicas y quizás algo más. Cuando el paciente no tiene respuesta, como yo le decía, hay que buscar la adherencia al tratamiento y hay que trabajar sobre ello si esa es la causa. Y antes de decidirnos a duplicar las dosis de inmunosupresión, la principal recomendación es reconsiderar el diagnóstico. Estamos en realidad ante un paciente con una hepatitis autoinmune, estamos ante una de las variantes clínicas que les he presentado, es decir, la recomendación es esta: no duplicar las dosis, no aumentar las dosis de esteroides sin antes hacer esta evaluación. De las variantes clínicas les decía que la hepatitis autoinmune con CBP, no podemos decir que estamos en presencia de ella cuando tenemos un paciente con CBP con ANA positivo y un paciente con CBP con una hepatitis interfase del diagnóstico. No es tan sencillo, es decir, no debe ser tan a la ligera, pudiéramos decir. Para eso están los criterios de París, que todos dominamos, y que nos incluyen una serie de parámetros: si el paciente tiene diagnóstico de CBP o si el paciente tiene diagnóstico de hepatitis autoinmune, y por supuesto tenemos que llegar a la biopsia hepática.
Esta variante la sospechamos, la hepatitis autoinmune con colitis esclerosante primaria, la sospechamos cuando el paciente con una hepatitis autoinmune tiene una colitis ulcerosa asociada, hay una colestasis persistente que no tenemos otra causa con que explicarlo. Tenemos un paciente que no mejora y mantiene la elevación de las enzimas de citolisis y de colestasis y o presentan datos evolutivos que nos hacen sospechar una hepatitis autoinmune. Y en el caso de que tenemos ya el diagnóstico, o sea, la variante predominante diagnosticada es la colangitis esclerosante primaria, pues vamos a ver una elevación desproporcionada de las transaminasas y de la IgG y le hacemos entonces, como he dicho varias veces, es mandatorio hacer la biopsia hepática. Por último, dedicarle unos minutos nada más a esta variante clínica que viene apareciendo con mayor frecuencia, o por lo menos siempre ha estado ahí, pero ahora es que la estamos reportando más, y es un grupo de pacientes que tienen enfermedades, sobre todo la hepatitis autoinmune, y presentan las características de una enfermedad hepática grasa, un MASLD, un NALF, como todavía no, creo que no hemos terminado de consensuar cómo le vamos a llamar, y que son por la alta prevalencia de esta enfermedad se están reportando. Ahora, lo más interesante desde mi punto de vista de esta variante, bueno, las características clínicas, etcétera, las manifestaciones de laboratorio, que me parece que para ustedes deben resultar obvias, ¿no? Tratamos pacientes con MASLD, no voy a profundizar, pero para mí lo más interesante es el manejo de esta situación por el tratamiento, o sea, la disfunción metabólica que tienen. Y estos pacientes habitualmente se tratan con corticoides, como les he acabado de expresar. Entonces, la conducta con estos casos sería controlar de manera estricta las comorbilidades metabólicas, el tratamiento de inducción si es la variante con hepatitis autoinmune, se recomienda disminuir la dosis, es decir, no empezar con la dosis de 10 miligramos. Hay otra opción que es la budesonida en pacientes, por supuesto, que no estén en fase de cirrosis en estos casos está contraindicada, y valorar la retirada de los corticoides un poco antes de lo que hacemos con la enfermedad clásica, es decir, de 6 a 8 meses antes, de 6 a 8 meses después de llevar un tratamiento y de tener la respuesta. Y por último, también se preconiza con estos casos la introducción temprana de agentes inmunomoduladores. Termino diciéndoles que me gustaría reafirmar que estos dos, vamos a decir, conceptos, estas dos frases, que la hepatitis autoinmune es una enfermedad heterogénea, que es compleja y su mejor tratamiento debe ser en el contexto de la especialización y la colaboración, y que existe un grupo de pacientes en los que el tratamiento estandarizado no es suficiente, por lo que es necesario identificarlos para incluirlos en otras pautas terapéuticas que permitan mejorar su pronóstico. Estoy convencida de que se me quedaron muchas cosas, la enfermedad es difícil, pero con mucho gusto responderé las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchísimas gracias.